Durante años nos enseñaron a pensar que los villanos eran personas rotas, gente rara, gente con traumas, gente que necesitaba una historia triste para justificar lo que decía. Era una idea cómoda, porque si el villano está dañado, el resto estamos a salvo. Pero cuando miras con atención al cine y a la realidad, aparece algo menos tranquilizador. El villano no nace cuando alguien sufre, nace cuando alguien encuentra una lógica y decide dejar de cuestionarla. Al principio, la violencia todavía necesita un relato, una explicación, un marco moral, aunque sea torcido. Después, ese relato empieza a sobrar. La violencia ya no se discute, se aplica. Y finalmente se aplica como un trámite, sin rabia, sin épica, sin preguntas. Esa progresión ya apareció en este canal, con Tyler, con Travis y finalmente con Anton. La diferencia es que esa lógica no se quedó en la ficción. Hoy la vemos operar en tiempo real, en decisiones que se ejecutan primero y se explican después, si es que se explican. Y ahí es donde entran los nombres reales, nombres con poder real. Donald Trump no aparece como ideología ni como partido, aparece como ejemplo de lo que pasa cuando la lógica del villano eficiente llega al poder. Hoy no vamos a preguntarnos si tiene razón, vamos a preguntarnos algo mucho más incómodo. ¿Qué tipo de mundo se crea cuando decidir rápido vale más que justificar bien? Con Donald Trump pasa algo curioso. Mucha gente insiste en analizarlo como un personaje, como si fuera una anomalía histórica, un error del sistema, un accidente extraño que nadie vio venir, un reality show que se coló en horario institucional. Y eso tranquiliza, porque si Trump es solo un personaje extravagante, entonces nos basta con cambiar de canal y esperar a que termine la temporada. El problema es que Trump no funciona como personaje, funciona como síntoma. No porque diga cosas polémicas, no porque provoque, no porque incomode a la prensa. Eso es simplemente ruido, es la superficie, es entretenimiento barato secundario. Funciona como síntoma porque gobierna con una lógica muy concreta que ya estaba instalada antes de él. Una lógica simple, decidir primero y convertir la explicación en un accesorio opcional. Trump no te vende un proyecto a 20 años, no te pide paciencia, no te promete matices, te vende una orden clara y corta, reconocible incluso para quien no terminó de leerla, perfecta para un mundo cansado de matices y con la paciencia emocional de una sección de comentarios a las 3 de la mañana. Donde antes había procesos, Trump ve fricción. Donde antes había acuerdos, ve pérdida de tiempo. Y donde antes había dudas, ve debilidad. No necesita convencer a todos, no necesita gustar, le basta con demostrar que simplemente puede hacerlo igual. Este tipo de poder no aparece de la nada, funciona porque encuentra un terreno fértil, un mundo cansado, no indignado, simplemente cansado. Cansado de explicaciones largas, de debates eternos, de expertos diciendo es más complejo de lo que parece. La simplificación no gana porque sea verdadera, gana porque alivia, reduce la realidad a algo manejable, a algo que no exige esfuerzo emocional, ni tiempo, ni demasiadas preguntas. Dos opciones, dos bandos y un enemigo claro. Pensar demasiado empieza a parecer sospechoso. Dudar, una pérdida de tiempo. Y explicar, una forma elegante de no hacer nada. En este esquema no hay aliados incómodos, hay aliados útiles y todo lo demás se archiva como problema. La complejidad deja de ser una característica del mundo y pasa a verse como una amenaza. El matiz como excusa, el desacuerdo como traición, la pregunta incómoda como una pérdida de tiempo. Este tipo de poder no te pide que entiendas la realidad, te pide que la reduzcas, que la simplifiques hasta que deje de incomodarte. Y cuando el mundo se vuelve simple, el villano deja de parecer peligroso, empieza a parecer práctico, eficiente, alguien que por fin, comillas, hace lo que hay que hacer, sin pedirte que pienses demasiado en las consecuencias. Hay un punto en que el poder
poder deja de dialogar y empieza a operar. No porque tenga razón, sino porque puede. Decisiones que antes habrían requerido meses de debate, negociaciones interminables y una mínima preocupación por las consecuencias, hoy se resuelven con una orden directa y una conferencia de prensa cuidadosamente incómoda. El consenso deja de ser una meta, pasa a ser un estorbo. La legalidad no desaparece, se posterga, queda en revisión. Una revisión larga, lo suficientemente larga como para que la decisión ya esté hecha cuando alguien recién empieza a hacerse preguntas. Las tensiones internacionales se manejan como pulseadas de ego. ¿Quién grita más fuerte? ¿Quién se mueve primero? ¿Quién se atreve a no frenar? Mientras tanto, aparecen nombres, archivos, fotos incómodas. El caso Epstein, flotando como un recordatorio permanente de que el poder rara vez se mueve solo y casi nunca es tan transparente como promete ser. Pero nada de eso detiene a la máquina, porque en esta lógica, actuar es más importante que entender y corregir siempre puede esperar. Este tipo de poder no se esconde, no conspira en sótanos, no necesita misterio. Creció frente a cámaras, aprendió a mirar un lente antes de mirar un mapa, a hablar en frases cortas antes de leer informes largos. Mucho antes de firmar órdenes ejecutivas, Donald Trump ya había entendido algo esencial. Si no estás en pantalla, no existes. Por eso nos resulta tan extraño que haya aparecido en películas, series, cameos innecesarios y hasta mi pobre angelito dando indicaciones en un hotel como si ya estuviera ensayando para dirigir un país con frases de 5 palabras. Ese cameo no es una anécdota simpática, es una advertencia retroactiva. El poder aprendido como espectáculo no se improvisa, se ensaya. Realities, despidos televisados, conflictos amplificados porque funcionan mejor en cámara. Cuando el poder se aprende como show, gobernar deja de ser una responsabilidad y se vuelve en una performance. Cada decisión necesita impacto, cada conflicto público, cada enemigo una narrativa clara que entra en el titular y no requiere contexto. Las humillaciones públicas, los chistes sobre crisis ajenas, las burlas en directo no son errores de estilo. Son demostraciones de fuerza, porque en este modelo el respeto no se construye, se impone. En la ficción, esto no se discute demasiado. El tipo que decide por todos, que ignora reglas, que actúa sin rendir cuentas, es el villano. No hay encuestas, no hay análisis interminables, cruza una línea y listo. Es el antagonista confirmado. En el cine, ese personaje da miedo, no porque grite, sino porque no duda. Porque cuando alguien deja de dudar, sabemos que algo ya se rompió, pero en la vida real pasa otra cosa. Esa misma conducta no llega con música tensa, no avisa y no se presenta como amenaza. Llega ordenada, con frases cortas, con tono seguro, con la promesa implícita de que alguien por fin tiene el control. En la ficción es tiranía. En la realidad, es liderazgo fuerte. En una película, el tipo que actúa sin consultar te incomoda. En la vida real, te dicen que al menos toma decisiones. Y ahí no hay quiebre, hay un desliz. Pequeño, casi razonable. Porque reconocer al villano es fácil cuando dura 2 horas y luego vienen los créditos. El problema es que cuando no hay créditos, cuando la historia sigue, cuando no hay final claro, cuando alguien te pide paciencia mientras todo ya está decidido, ahí no lo aplaudimos, pero tampoco lo frenamos, lo dejamos pasar. Y a veces, lamentablemente, eso alcanza. Acá es donde la cosa deja de ser personal, porque este tipo de poder no necesita gustarte, ni convencerte, ni siquiera representarte, solo necesita funcionar. Hay un error común al pensar estas figuras, creer que avanzan contra el sistema, como si fueran una anomalía y un problema externo, algo que se puede corregir sin tocar nada más. En realidad, pasa algo más incómodo. El sistema se acomoda, no hay golpes de estado, no hay tanques en las calles, hay procedimientos que se ajustan, lenguajes que se suavizan, reglas que se reinterpretan. Cuando una decisión aparece en un documento oficial con membrete y firma, deja de parecer peligrosa, empieza a parecer normal. Y ahí el villano
ya no necesita defenderse, no necesita explicar y mucho menos necesita justificarse. El sistema hace el trabajo por él, convierte la excepción en protocolo, la orden en procedimiento y la brutalidad en algo que se tramita un lunes cualquiera. Brutality. Donald Trump no impresiona porque lo piensa él, impresiona por lo poco que necesita pensar para actuar. No porque sea brillante, sino porque actúa en un mundo donde cada vez menos gente tiene ganas de discutirle. El problema finalmente no es Trump, el problema es que esta lógica ya no parece una aberración, empieza a parecer una opción razonable. Y cuando el villano se vuelve una opción, la pregunta deja de ser ¿quién viene después? La pregunta real es otra: ¿cuánto estamos dispuestos a aceptar solo para no tener que pensar más? Esto fue todo por hoy, amiguitos. Cuídense mucho, no confíen en líderes que se ríen demasiado de los demás, porque suelen estar entrenando para cuando les toque reírse de ustedes. Y recuerden, cuando la política empieza a parecer un show, el precio de la entrada casi nunca lo paga el protagonista.